Bien, vamos a ver ahora un repaso de la clasificación de la empresa, que es lo que tienen que hacer ustedes en la consigna número 1 del trabajo práctico número 1, diseñando el plan de cuentas de una empresa. En esa consigna número 1 o en esa actividad número 1 ustedes tenían que clasificar a la empresa, eh, cuyo listado de cuentas aparece en el ejercicio que les fue asignado. Ustedes tenían que clasificar a esa empresa no teniendo en cuenta todas las clasificaciones de la empresa que vimos en administración en cuarto año, sino solamente teniendo en cuenta 4 clasificaciones, que son las que pueden deducirse o inferirse a partir de los nombres de las cuentas o de la denominación de las cuentas que aparecen en el listado en el ejercicio que obviamente les asigné a cada grupo. En este sentido, tenían que clasificar a la empresa de acuerdo a su alcance geográfico, tenían que indicar si pertenecía o no a un grupo económico, es decir, tenían que clasificar a la empresa de acuerdo a su grado de relación o vinculación con otras empresas. Tenían que clasificar a la empresa según la forma jurídica y debían también establecer cuál era la categoría en la que se incluía la empresa según su actividad o según el sector de la economía al cual pertenece la empresa, en función de la actividad que realiza, ¿no? Teniendo en cuenta la actividad que hace, en qué sector de la economía podemos ubicarla o qué actividad podemos decir que realiza la empresa. Y en este sentido vamos a recordar entonces el material teórico que teníamos el año pasado y que nuevamente este año lo adjunté en el aula para que ustedes lo puedan revisar, repasar, recuperar a esos conceptos y aplicarlos al ejercicio que les fue asignado en función de la información que tienen. Entonces vamos a ver que las clasificaciones que se pedían no eran todas. Hubo ahí un par de grupos que trataron de clasificarlo de acuerdo a las 7 clasificaciones que vimos el año pasado y no era posible, porque para eso se necesita más información. Con solo ver las cuentas no es posible deducir todo. Así que vamos a ver, según la actividad que realizan, las empresas se clasifican en empresas que realizan actividades primarias, actividades secundarias o terciarias. O bien también se pueden clasificar como empresas del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. Dentro de las empresas que realizan actividades primarias, tenemos a todas las empresas que hacen una explotación o que emplean un recurso natural, emplean un recurso que obtienen de la naturaleza, una materia prima, explotan un mineral, plantas, explotan animales o se dedican a la cría y el engorde de animales, por ejemplo, y hay distintos tipos ahí de ganados o de animales que se pueden criar. Están las empresas que sacan un mineral de la tierra, o bien las que explotan el petróleo, que también es un recurso natural. Por eso dentro de este grupo de empresas que se dedican a actividades primarias o que pertenecen al sector primario de la economía, vamos a tener a las empresas petroleras, las empresas mineras, las empresas forestales que explotan o hacen la tala de bosques y de selvas para la producción de madera. Las empresas mineras pueden ser que explotan canteras, minas, sacan lo que se llaman los áridos, piedra, arena de la naturaleza, las que explotan piedras preciosas, semipreciosas, o las que obtienen minerales preciosos o metales preciosos, como el caso del oro, de la plata, del cobre. Todas las empresas que se dedican a la explotación del diamante, por ejemplo, diamantes, piedras preciosas en el África, por ejemplo, esas son todas empresas de tipo extractiva, porque extraen directamente ese recurso o esa materia prima de la naturaleza. Luego tenemos a las empresas agrícolas ganaderas,
que lo que van a hacer es no extraer directamente el mineral o el petróleo como hacen las empresas extractivas, sino que se dedican a un cultivo, a realizar una plantación, sembrar, cosechar cereales, oleaginosas, forrajeras, verduras, hortalizas. Es decir, que poseen una tierra y lo que hacen es sembrar y cosechar los frutos de esa tierra. Y la empresa ganadera es la que se dedica a la cría, el engorde, ¿sí? De los animales, o también esas empresas que se dedican a la invernada, que vienen a ser empresas que lo que hacen es tener a los animales un tiempo antes de que sean vendidos o se explote la carne, digamos, se saque la carne de esos animales. O sea, hay empresas ganaderas que se dedican a la cría, otras a engordarlo al animal hasta que llega a cierto quilaje y cierta edad, y otras que se llaman invernada, que lo que hacen es, por así decirlo, almacenar a ese ganado durante un tiempo antes de que sea vendido. Son empresas que proveen instalaciones para tener el animal ahí. Esas son empresas agrícolas ganaderas, que en Argentina son empresas muy desarrolladas, y en Argentina tenemos los pools de siembra, que son un conjunto de empresas que siembran cereales y demás, y todas juntas después salen a vender la producción en el mercado internacional. Tenemos incluso grandes empresas que tienen muchos terrenos dedicados al cultivo. Tenemos pool de siembra, que se llama, que son consorcios que se hacen entre empresas para salir a exportar los cereales y el ganado. O tenemos también lo que se llaman las agroindustrias, que son empresas que tienen la plantación, tienen el cultivo y a la par del cultivo tienen montada la planta industrial donde hacen el procesamiento de esa materia prima que sacan de los cultivos, de la tierra. Esas áreas del sector tienen que ver con empresas industriales, que son aquellas que toman la materia prima, la someten a un proceso de transformación, y es de ese proceso de transformación surge un producto terminado, un producto elaborado, y también puede surgir un subproducto. Dentro de esto tenemos todas las empresas metalúrgicas, mecánicas, empresas que fabrican electrodomésticos, empresas que fabrican automóviles, empresas que fabrican indumentaria, ropa, calzado. Es decir, muchas empresas también tenemos en Argentina de distintos tamaños que se dedican a la actividad industrial. Y después tenemos las empresas del sector terciario, o que realizan una actividad terciaria, que dentro de este sector está las empresas comerciales, es decir, está el comercio y están los servicios. Están las empresas comerciales y las empresas de servicios. Las empresas comerciales son aquellas que venden el producto en el mismo estado en que lo adquirieron, no hacen ningún proceso de transformación de ninguna materia prima en producto terminado, ni le agregan ningún tipo de valor, ni le introducen ningún cambio al producto, se vende en el mismo estado en que lo adquirieron. Y vamos a ver que también hay empresas que se dedican a la distribución, al transporte, a hacer una obra para otro, un trabajo para otro, que esas son las empresas de servicios. Ahí vamos a ver que hay personas o empresas que van a hacer una prestación, una obra, un trabajo para otro, o se van a encargar de pronto de la distribución de un producto, como es el caso del transporte, de las empresas de transporte, de carga, de pasajeros, que son empresas que cobran un flete, cobran un pasaje y hacen el transporte de los pasajeros o de las personas, o también transporte de animales. Entonces vamos a ver que las empresas de transporte, las empresas que se dedican a la distribución de productos, también están incluidas en la parte de servicios. También están incluidos los bancos, por ejemplo, las casas de préstamo, las entidades financieras, es decir, que se dedican a prestar servicios financieros a las personas.
También están incluidos dentro de los servicios los profesionales. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un contador que cobra honorarios profesionales por su trabajo, por sus servicios. Vamos a tener dentro de este sector también el turismo, la gastronomía, la hotelería. Todos esos son sectores de servicios. Todo lo que es entretenimiento, ocio, son servicios. Entonces vamos a ver que las empresas comerciales solamente hacen venta del producto en el mismo estado, y las empresas de servicios siempre hacen una prestación, un trabajo para el otro. Y las que agregan verdaderamente valor y las que hacen un proceso de transformación son las empresas industriales, las secundarias. Bien, teníamos que clasificar según el ámbito donde realizaban su actividad, es decir, según su alcance geográfico, según su zona de influencia. Y ahí teníamos que la clasificación era nacionales, regionales, internacionales. Las empresas nacionales son aquellas que tienen sucursales, filiales, que venden su producto o abastecen al mercado interno, es decir, el mercado que está dentro de las fronteras del país. Venden y distribuyen su producto dentro de las fronteras del país. Las empresas regionales son aquellas que venden su producto solamente en una determinada región del país. Tienen sucursales en esa zona, abastecen a clientes de esa zona y solamente venden su producto y lo distribuyen en una región del país, que sería el caso, por ejemplo, de empresas que venden en la región pampeana, en la región centro, en el noreste, en el noroeste, en la Patagonia, en la región de Cuyo, que esas son las regiones que están determinadas dentro de Argentina. Y después tenemos las empresas internacionales, que son aquellas que tienen sucursales en distintos países del mundo. Estas empresas normalmente tienen sucursales en los principales centros de consumo, es decir, en los países y en las ciudades donde hay una gran cantidad de consumidores, donde tienen millones de consumidores. Ahí, al tener mucha población, van a tener mucha demanda de su producto. Es decir, nadie va a ir a poner una empresa internacional en un pueblo donde viven 40 personas. Van a ir a poner la empresa en un lugar donde tengan acceso a una cantidad importante de población y de ahí puedan captar clientes para su producto. Después tenemos la clasificación según la forma jurídica. Ahí teníamos que podían ser empresas unipersonales, como su nombre lo indica, personas con un solo dueño. Un solo dueño es el titular de la empresa, es el que creó la empresa y el que aportó el capital. Un solo dueño, un solo propietario. Esa es una empresa unipersonal. Y después tenemos que, o si no es una sola persona, puede ser una sociedad de personas. Una sociedad es una unión de dos o más personas que firman un contrato para constituirse como sociedad y que cada una aporta un capital. Porque para ser socio sí o sí hay que aportar un capital. Eso es lo que me da a mí la calidad de socio o el carácter de socio de una sociedad si yo aporto el capital. Vamos a ver que dentro de esas sociedades hay 3 tipos de sociedades que se pueden formar en la República Argentina de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley 19.550. En este sentido, vamos a tener sociedades de personas, que su nombre indica personas, o sea, es importante conocer quién es el socio, cómo se llama, sus datos personales, sus antecedentes personales. ¿Quién es? ¿Es una persona que tiene algún tipo de juicio? ¿Ha tenido alguna situación en donde se ha puesto en el entredicho su honestidad, su ética? ¿Ha sido una persona que ha estado condenada, ha estado presa? Importa saber las cualidades personales del socio, la información del socio, quién es, identificarlo claramente, qué patrimonio personal tiene el socio, es decir, qué bienes tiene, es decir, qué tiene para decir, bueno, voy a formar esta sociedad, qué patrimonio ahí está avalando que él pueda formar una sociedad. Y en estas sociedades de personas los socios se comprometen
con una responsabilidad que se llama subsidiaria, ilimitada y solidaria, que ya vamos a ver en sexto año, es decir, en derecho. Ustedes van a ver bien lo que es derecho societario, van a ver bien la ley 19.550, y en sistemas de sexto vamos a ver los registros que corresponden a una sociedad. ¿Y qué quiere decir específicamente esto de responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria? Ejemplo de este tipo de empresas son las sociedades colectivas, que son aquellas que dice, en el nombre de la sociedad dice SC, o dice SOC-COL, o bien dice compañía, aparece la abreviatura compañía, CIA, ahí en el nombre de la sociedad. Las sociedades colectivas entonces son un ejemplo de sociedad de personas, pero también lo son la sociedad en comandita simple, por ejemplo. Las sociedades de capital son aquellas sociedades en donde no importa conocer las cualidades personales del socio, quién es, cómo se llama, qué patrimonio personal tiene, qué antecedentes tiene esta persona, si realmente es una persona honesta con la que se puede llegar a contratar y formar una sociedad. No importa nada de eso, solamente importa que el socio quiera ser socio y aporte el capital que tiene que aportar como socio. ¿Sí? Porque siempre para pertenecer a una sociedad tengo que hacer un aporte de capital, que puede ser en efectivo o en bienes. Vamos a tener que el ejemplo claro de este tipo de sociedades en donde solamente interesa que el socio ponga el dinero, como quien dice, son las sociedades anónimas y las sociedades en comanditas por acciones, que son tipos societarios que están contemplados y normados en la ley 19.550, que también vamos a ver en sexto año. Y después tenemos las sociedades intermedias o mixtas, que vendrían a ser sociedades que tienen características de las dos anteriores, es decir, importa quién es el socio, importa conocer todos sus datos, sus antecedentes, sus cualidades personales, pero también importa que el socio haga el aporte en efectivo necesario para constituir el capital de esta sociedad y para que podamos funcionar como tal. Entonces, vamos a ver que es una sociedad mixta, es una mezcla de las dos anteriores, por eso se llama sociedad intermedia, y el ejemplo típico de esto es la sociedad de responsabilidad limitada, que es la famosa SRL que vemos nosotros, que acompaña en el nombre o aparece en el nombre de la sociedad. En cambio, en el caso de la sociedad anónima, por ejemplo, aparece SA o dice SOC, ANON, esas son las abreviaturas de sociedad del tipo societario, que se colocan acompañando el nombre y que permiten identificar esa sociedad, qué forma jurídica tiene. Eso se aclara en la denominación social para que todas las personas puedan ver claramente cuál es la forma jurídica que tiene esa sociedad. Y vamos a ver, según la relación o vinculación con otras empresas, que es en definitiva ver si la empresa pertenece a un grupo económico o no. Eso sería en definitiva esta clasificación. En virtud de esta clasificación vamos a tener que hay empresas independientes, hay empresas vinculadas, y puede haber casos donde hay una mezcla de empresas principales que controlan a otras, y hay empresas controladas. Hay controlantes y controladas. Eso se da obviamente en un grupo económico. Hay una empresa que controla a las otras, que esa sería la empresa o la sociedad controlante, controla a todas las otras empresas que forman parte del grupo económico. Entonces hay una que tiene porcentaje de todas, o hay una sociedad o una empresa que tiene la administración de todas las otras. Esa sociedad, la controlante y la principal, es la que toma las decisiones administrativas de esa empresa y de las otras que forman parte del grupo económico.
Entonces, la que controla a la otra, la que administra, la que hace toda la dirección y la que toma las decisiones es la sociedad principal o controlante, y las otras son las sociedades controladas o empresas controladas. Siempre vamos a ver que la controlante tiene un porcentaje importante siempre del capital de las otras sociedades. Y para poder, digamos, formar parte de un grupo económico, todas las empresas tienen que ser sociedades de capital, más precisamente sociedades anónimas. Entonces vamos a ver que en un grupo económico tenemos la principal o controlante y las empresas controladas, que son aquellas a las cuales controla, tomando las decisiones o teniendo parte del capital, y además son todas empresas que están vinculadas por capital, porque una tiene un porcentaje del capital de la otra y viceversa, es decir, están relacionadas por compartir capitales y por compartir también órganos de decisión, de administración, por compartir el management o la gerencia, tener la misma gerencia o el mismo management todas. Aparte de eso, tenemos que hay empresas independientes, es decir, que no forman parte de ningún conjunto de empresas ni de sociedades de capital, empresas que se manejan solas, que no dependen de otras, ni tampoco dominan o controlan a otras empresas. Pero también hay empresas que se llaman vinculadas. Eso aparece en la normativa de nuestro país, que puede haber empresas que son controlantes y controladas o sociedades controlantes y controladas dentro de un grupo económico, pero también dentro de un grupo económico puede haber sociedades o empresas vinculadas. Esas sociedades o empresas vinculadas son aquellas que poseen capital o digamos la controlante posee parte del capital de esa empresa vinculada, pero posee una participación no superior al 10% del capital. Por eso se dice que no es una sociedad controlada, sino una sociedad vinculada. Entonces, la misma sociedad controlante de un grupo económico puede tener también participaciones en otras sociedades, y cuando esa participación, o sea, el porcentaje de capital que ha comprado, llega hasta el 10%, se dice que la sociedad controlante está vinculada con esa empresa, o que esa empresa es vinculada con la sociedad controlante, pero no se dice que sea controlada, porque el porcentaje de capital que tiene es muy bajo. Por eso no podemos decir que una sociedad la controla la otra. ¿Estamos? Puede ser también que la empresa vinculada tenga parte del capital de la sociedad controlante. Es decir, puede suceder también eso, que la sociedad controlante tenga hasta el 10% del capital de la vinculada y que la vinculada tenga un porcentaje también de la controlante, que estén las dos ahí relacionadas por participaciones en el capital, por haber comprado acciones una de la otra. Pero esas participaciones no tienen que superar el 10% para que puedan decirse que son vinculadas. Bien, y hasta acá eran las clasificaciones que teníamos que hacer en relación a la empresa. Habíamos dicho, para determinar que una empresa pertenecía a un grupo económico, tiene que aparecer la cuenta participaciones en otras sociedades. O bien decir que la empresa tiene acciones de otras sociedades, también tiene que aparecer esa cuenta. O aparece participaciones de otras sociedades o aparece la cuenta acciones de otras sociedades. Eso está indicando que la empresa ha comprado parte del capital de otra empresa. Entonces está formando parte de un grupo económico. Esa es la cuenta que, digamos, da la muestra, o las dos cuentas que expresan eso, ¿no? De que hay una vinculación a un grupo económico. A su vez hemos dicho que para pertenecer a un grupo económico, la empresa tiene que ser una sociedad anónima. Entonces, si es una sociedad anónima, sí o sí su capital está expresado en acciones. Entonces ahí tenemos que tener un capital suscripto, así se llama el capital de una sociedad anónima. Digamos, ahí tiene que aparecer que
es una sociedad anónima porque aparece el nombre de capital suscripto, nos da una idea de que esta sociedad tiene expresado su capital en acciones y que se han suscrito esas acciones. O también puede aparecer la cuenta accionistas. Ahí nos da la idea de que los socios en esa sociedad se llaman accionistas. Entonces se llaman accionistas porque han comprado acciones para poder ser socios. Entonces se trata de una sociedad anónima. Esas cuentas nos dan a conocer qué tipo de sociedad estamos. Se aparece también, dijimos, la cuenta prima de emisión, que solamente eso aparece en las sociedades anónimas. O la cuenta aportes irrevocables, que son cuentas de patrimonio neto que solamente aparecen en las sociedades anónimas, como yo les había dicho. O sea, la prima de emisión aparece en una sociedad anónima, es decir, la prima de emisión es la ganancia que yo obtengo al vender acciones. Logro vender las acciones a un precio mayor que el precio nominal o el precio que yo le había asignado. Y los aportes irrevocables se dan cuando en una sociedad anónima un socio hace un aporte no para que se sume ahora al capital o no para que le den ahora acciones, más acciones, sino que el socio lo hace, o el accionista, hace ese aporte esperando que en el futuro le den más acciones de las próximas suscripciones y ventas de acciones que vaya a hacer la sociedad anónima. ¿Sí? Entonces, esas cuentas muestran claramente que se trata de una sociedad anónima. Entonces, si es sociedad anónima, tiene una gran probabilidad de formar parte de un grupo económico. Para determinar si pertenece a un grupo económico, habrá que mirar si está la cuenta acciones de otras sociedades o si está la cuenta participaciones en otras sociedades. La forma jurídica nos damos cuenta por las cuentas del patrimonio neto, es decir, cómo se llama el capital, si es capital solo, es una empresa unipersonal, si es capital social, se trata de una sociedad colectiva, es decir, de una sociedad de personas. Si dice capital suscripto, se trata de una SRL o se trata de una sociedad anónima. Además, también nos damos cuenta por los nombres de las cuentas de los socios. En una sociedad anónima aparece accionistas. En una sociedad colectiva aparece socio XX cuenta aporte. En una SRL aparece socio XX cuota suscripta, porque en una SRL el capital está dividido en cuotas. En una sociedad anónima el capital se divide en acciones. En una sociedad colectiva o en una sociedad en comandita simple, el capital se divide en partes de interés, se dice. Entonces, el capital está expresado en distintas maneras en las distintas sociedades. Y eso se ve reflejado en el nombre que yo le pongo a la cuenta de capital. Entonces ahí vamos a ver que si aparecen esas cuentas o aparece, por ejemplo, la cuenta socio XX cuenta particular, está haciendo referencia a sociedades de personas, no sociedades de capital, ¿sí? Y cuando habla de cuota, cuando aparece la palabra cuota suscripta, ahí está haciendo referencia a la SRL, que es una sociedad intermedia o mixta. Bien, eso por un lado para tratar de identificar la forma jurídica, ¿no? El nombre de las cuentas del patrimonio neto, qué cuentas aparecen en el patrimonio neto, se aparece prima de emisión, aportes irrevocables, también las reservas. Todas las sociedades tienen que hacer la reserva legal, pero la reserva facultativa y la reserva estatutaria no la hacen todos. Generalmente la hacen las sociedades anónimas. Entonces eso también me da una idea, esas cuentas del patrimonio neto también me dan una idea de cuál es la forma jurídica de una sociedad. Después tenían ustedes el alcance geográfico o el ámbito en el que desarrolla sus actividades. Yo les dije, el hecho de que tenga moneda extranjera la empresa no significa que la empresa es internacional. Es decir, todas las empresas en Argentina compran y venden moneda extranjera, usan moneda extranjera en sus actividades cotidianas o bien compran moneda extranjera por motivos especulativos.
Es decir, la compran a la moneda cuando está más barata y tratan de venderla cuando está más cara para hacer una diferencia y obtener ahí una ganancia con los precios, ¿no? Con la diferencia entre los precios. El precio de venta y el precio de compra. Entonces, ahí vamos a ver que todas las empresas, de hecho ese es el problema de la Argentina, todo el mundo compra dólar, por eso siempre el dólar está ahí, el tipo de cambio, si no está el Banco Central controlando ese tipo de cambio, se va a las nubes, porque casualmente todo el mundo compra el dólar acá por motivos especulativos, casualmente, y las empresas lo compran porque los utilizan en sus transacciones, porque les conviene pagar en dólares algo que pagarlo en pesos argentinos. O necesitan dólares porque son empresas que se dedican a exportar y en el mercado internacional la moneda que se utiliza es el dólar para las transacciones en el mercado internacional. Entonces, eso yo lo había aclarado varias veces, ahí lo escribí en el pizarrón, lo anoté en el pizarrón y apareció ese error por no revisar las anotaciones, los apuntes de clase, o bien por no prestar atención cuando la profesora explica. Apareció ese error en varios de los trabajos, siendo que yo lo había aclarado en reiteradas oportunidades y que hay que tomar nota, es un poco de esfuerzo ahí de tomar nota, de unos par de rengloncitos nomás escribir y ya estaba. Entonces ahí vemos que ese dato yo lo había dicho, que compre moneda extranjera o que tenga moneda extranjera en el patrimonio, en el activo, no quiere decir que la empresa sea internacional. Lo que me da idea de que la empresa es internacional es casualmente se aparece en el rubro créditos por ventas aparecen las cuentas clientes del exterior, clientes nacionales, deudores por ventas nacionales, deudores por ventas internacionales o deudores por ventas del exterior. Si en la parte de los resultados aparece, resultados positivos, aparece ventas nacionales, ventas al exterior, esas son las cuentas que me dan idea de que tengo sucursales o que vendo en el mercado internacional. También si hay cuentas que identifican a sucursales que están ubicados en países del exterior. Si yo tengo una cuenta que hace referencia a una sucursal en París, por ejemplo, que tengo. Si tengo cuentas en el plan que hacen referencia a sucursales ubicadas en el exterior, en otros países, ahí puedo decir que la empresa es internacional. ¿Sí? Si tengo proveedores del exterior, proveedores nacionales, compras nacionales, compras al exterior, ese tipo de cuentas que me hablan de que estoy segmentando, dividiendo los clientes en función de nacionales en dos grupos, nacionales o del exterior. Eso sería lo que me da a mí una pauta de que la empresa es internacional. No el hecho de que compre moneda extranjera, ya sea dólares o euros, porque lo normal en Argentina es eso, que todas las empresas manejen divisas, moneda extranjera. Eso lo habíamos aclarado, ¿sí? ¿Estamos? Esas son las cuentas que me dan una idea. Tengo que fijarme la cuenta de clientes, de deudores, o sea, en el rubro créditos por venta. Tengo que fijarme en el rubro deudas comerciales, cómo llama a los proveedores. Tengo que fijarme en los resultados positivos, cómo clasifica las ventas, cómo divide sus ventas. Seguramente la empresa va a tomar los segmentos de clientes que tiene y va a usar cuentas referidas a eso. Después las compras también, porque si yo exporto también es probablemente compro a proveedores nacionales, pero también compro a proveedores internacionales, las materias primas, los insumos, los materiales que utilizo o las mercaderías. Eso me da una idea de que hay un intercambio de esta empresa con otras empresas en el mercado internacional. Esa era otra cuestión, no la moneda extranjera. Ahí está la clasificación para que la recuerden. Entonces ahí debían fijarse en eso, que eso yo lo dije y lo anoté en el pizarrón. Y después, ya vimos que cuentas me indican la forma jurídica, ya vimos que cuentas me indican el alcance geográfico o el ámbito en donde la empresa desarrolla sus actividades o vende y distribuye el producto o el servicio. Y también vimos si pertenece o no pertenece a un grupo económico, ¿sí? Cómo lo detectamos, qué cuentas
son poquitas las cuentas que nos permiten, y la otra según la actividad. Según la actividad que realiza, si es una empresa del sector primario, secundario, terciario, bueno, eso también lo veo en las cuentas. Y fundamentalmente, ¿en qué cuentas? En las cuentas de bienes de cambio. Ahí se puede notar claramente a qué se dedica la empresa, porque el bien de cambio es el bien que la empresa vende, o sea, por dinero, por eso bien de cambio, y de ahí provienen sus principales ingresos. Entonces vamos a ver que la empresa va a detallar ahí en sus bienes de cambio cuáles son los bienes que vende, obviamente que destina a la venta, y que tienen que ver con su actividad principal. Entonces ahí, por ejemplo, va a aparecer la cuenta mercaderías en una empresa de comercial, como habíamos dicho. Si es una empresa industrial, va a aparecer materias primas directas, productos en proceso, productos terminados, subproductos. Y si es una empresa de servicios, va a decir insumos. Y ustedes tenían el caso de empresas muy particulares, ¿no? Que decía, bueno, el calzado de dama, calzado de caballero, calzado de niños, por ejemplo, existencia de calzado de dama. Entonces, generalmente para los bienes de cambio se utiliza la palabra existencia de zapatos, existencia de abono, existencia de alimentos, existencia de alimentos, o también se puede utilizar el nombre almacén de alimentos, almacén de medicamentos, también se utiliza esa palabra que yo les había dicho en clase. No siempre van a encontrar mercadería, o sea, no nos quedemos siempre encasillados en que los bienes de cambio son las mercaderías y que aparecen en todas las empresas con ese nombre, porque no es así. Casualmente, el plan de cuentas tiene que ser personalizado, adaptado a la empresa, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces van a aparecer nombres que hacen específicamente a los bienes que la empresa comercializa o que destina a la venta. Entonces, por eso varios tenían ese tipo de bienes, ¿no? Es decir, decía cereales, oleaginosas, forrajeras, decía almacén de alimentos, almacén de medicamentos, entonces tiene que ver con la actividad, ¿sí? Entonces los bienes de cambio son el rubro del activo que me indica a qué actividad se dedica la empresa, ¿sí? Bueno, también hay cuentas en el estado de resultados o cuentas de resultados que también me indican a qué se dedica la empresa. Si dice costo de la mercadería vendida en los resultados negativos, es una empresa comercial. Si dice costo de los productos vendidos, es una empresa industrial. Si dice costo de los servicios prestados, es una empresa de servicio. O sea, la cuenta de costos me indica qué tipo de actividad desarrolla la empresa. Y si es también una empresa industrial, comercial y demás, también me fijo en las ventas. ¿Cómo llama la cuenta ventas? Es decir, me fijo también en los resultados positivos. ¿Cómo dice? ¿Ventas de servicios, dice? ¿O ventas solo? Si dice ventas solo, bueno, puede ser empresa comercial o puede ser empresa industrial. Si dice ventas de servicios, es clavado que es una empresa de servicio. Después también los deudores. Normalmente cuando es una empresa de servicios, la cuenta ya no se llama deudores por ventas o clientes, sino que la cuenta se llama deudores por servicios. En la empresa de servicios puede decir ventas por servicios, pero también puede decir servicios prestados. Ese puede ser el nombre de la cuenta ventas. Ese es el nombre de la cuenta que indica los ingresos que tiene la empresa por vender servicios. O se llama ventas de servicios o se llama servicios prestados, ¿sí? Y aparece en los créditos por venta deudores por servicio en la empresa de servicio. En los bienes de cambio aparece insumos, elementos que utilizamos para prestar el servicio. Esas cuentas me indican qué tipo de actividad tienen. Si aparece mano de obra, materia prima, gastos de fabricación o costos indirectos de fabricación, si aparece la cuenta materiales directos, materiales indirectos,
Se aparece la cuenta materias primas directas, materias primas indirectas. Esa es una empresa industrial. Se aparece costo de los productos vendidos. Es una empresa industrial. Seguro, ¿sí? Entonces, esas cuentas son las que me ayudan a mí a detectar, ¿sí?, qué actividad desarrolla la empresa. Por eso les decía, fíjense en los nombres de las cuentas y analícenlo. Traten de inferir lo que es y si tienen alguna duda me lo preguntan a mí. Pero ahí está el tema, si no nos fijamos, si no leemos, si no preguntamos a tiempo, bueno, después tenemos dificultades para identificar. Y también hay que leer el material teórico, porque primero leo el material teórico y una vez que he visto el material teórico paso a aplicar lo que dice ese teórico. Es decir, no puedo hacer una actividad práctica si primero no leí el teórico, porque una actividad práctica implica la aplicación de una teoría. Entonces, ¿qué actividad práctica voy a hacer si no he visto la teoría, si no la he entendido? Entonces me pongo a querer hacer la actividad práctica y como no vi la teoría, no sé de qué se trata el tema, estoy todo el tiempo dependiendo de que la profesora me indique las cosas. Entonces no se pueden hacer las actividades así. Ahí está la cuestión. Si yo no leo, no entiendo de qué trata el tema, no leo bien las consignas, no leo los conceptos claves, si yo no sé qué es lo que es el activo, cómo se ordena y cuáles son sus rubros, entonces no me puedo poner a acomodar cuentas de activo, porque lo único que voy a hacer va a ser identificar cuáles cuentas son de activo. Y de ahí después no voy a poder hacer nada. Porque si no leo cuáles son los rubros, cuál es el criterio de ordenamiento del activo, no puedo ordenar el activo. Las cosas no vienen así por arte de magia y se meten en la cabeza. Es decir, tenemos que leer el teórico para poder aplicar. Eso es lo que yo veo. Ustedes quieren hacer un ejercicio sin mirar la teoría. Y un ejercicio, una actividad práctica, es la aplicación de una teoría. Entonces, tratan de hacer un ejercicio directamente porque no les gusta leer teórico. Entonces, tratan de hacer directamente un ejercicio sin saber nada del tema. Entonces, están todo el tiempo, profesora, ¿qué es esto? Profesora, ¿qué es esto? Profesora, ¿qué es esto? Y se dificulta mucho en el aula porque ustedes son varios, son 36 que van a estar preguntando. Porque veo que la mayoría es muy reacio a leer la teoría y después ir a la aplicación. Entonces va a ser complicado, vamos a tener que ver eso, ¿sí? Porque si no es muy complicado, tratar de hacer un trabajo práctico, primero hay que ver la explicación, hay que leer, no también estar esperando que la profesora diga todo palabra por palabra, tal cual está en una presentación, o está en el libro o en la guía, está, o sea, eso. También hay que hacer una tarea de lectura previa. Sino que ustedes están todo también en el horario de clase no se puede hacer, o sea, podemos hacer las actividades más importantes en el horario de clase que requieren sobre todo que ustedes se reúnan cuando trabajan en grupo y que hablen entre ustedes, pero también tiene que haber una tarea de lectura a nivel individual en la casa para poder hacer las actividades, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta para los siguientes trabajos. Más allá de que en el aula vamos a hacer las actividades grupales, en la casa tiene que haber de parte de cada uno de los alumnos una lectura y revisar los contenidos a nivel individual. Porque si no vamos a tener que estar todo el día en la escuela para poder tratar y desarrollar todo. ¿Sí? Entonces, bueno. Y eso después en la universidad, como les decía, se dificulta porque en la universidad el profesor desarrolla siempre el 30% cuando mucho de cada tema. Hay temas que directamente ni los desarrolla y se los dejan para que los vean ustedes. Sobre todo en las carreras de cursado cuatrimestral, el profesor no alcanza a desarrollar todo. Entonces hay que hacer una tarea de lectura en la casa a nivel individual. Por eso que también es muy normal que en la universidad uno se junte a estudiar con otros compañeros para tratar de entender mejor los temas, porque el profesor no explica todo. Si ustedes quieren una explicación, después cuentan con los horarios de consulta que da el profesor, que están establecidos, donde van a preguntar un montón de alumnos y donde uno no puede preguntar todo lo que quisiera, porque si no tiene que estar como 10 horas ahí metido en la oficina del profesor.
Y el profesor aparte no va a estar 10 horas dando consulta, va a ir y va a dar 1 hora, 2 horas de consulta nada más. Entonces ahí tenemos que empezar a ver de trabajar también un poco independiente, porque no, en el nivel superior ya no se puede hacer un aprendizaje personalizado en donde toda duda que yo tengo se lo estoy preguntando al profesor. Tengan en cuenta eso también, porque el secundario también es una preparación para el nivel superior. También los que vayan a trabajar en una empresa después del secundario, acostúmbrense que no les van a decir todo, les van a dar un par de consignas y ustedes van a tener que resolver cómo hacen las cosas. No puede estar un jefe, un superior parado al lado mío explicándome todo lo que tengo que hacer horas y horas. Porque eso demanda que esa persona deje de hacer su tarea para estar explicándonos a nosotros. Y no se puede estar en una empresa sin que un trabajador no trabaje. ¿Sí? Ese tipo de cosas tienen que empezar a ver ustedes, de ser más autónomos y de tratar de guiarse con la información que tienen, con las evidencias que tienen, con lo que están observando, cómo pueden salir adelante para resolver un problema.